Bien, hermanos, la Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 4, de la creación. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo es que existen? ¿Quién las hizo? ¿Cuándo las hizo? ¿Por qué estamos aquí viviendo en estas cosas que son el mundo? ¿Acaso yo también soy una cosa? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esa pregunta existencial la contestamos el domingo pasado con el decreto de Dios. Pero no contestamos quién creó todo lo que existe. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué tiempo se llevó en hacer todo lo que vemos? La Confesión de Fe de Londres de 1689 fue muy escueta en este capítulo. ¿Por qué? Muy concreta. Porque todavía no surgía, como en el siglo XIX surgió la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es una teoría cristiana, entre comillas, que por supuesto no está con el evolucionismo de Charles Darwin, pero también que pone en entredicho los primeros versículos de Génesis. Esa postura de la brecha no existía en 1689, por eso la Confesión de Fe no la responde, porque no había salido esa situación de los paleontólogos científicos que empezaron a encontrar fósiles y después dinosaurios, todo eso. Y entonces habría que darle una respuesta sin negar la Biblia, pero conciliando la Biblia con la ciencia. O sea que la ciencia lo que estaba encontrando hablaba de miles de millones de años. Sin en cambio, la Biblia decía que en 6 días, y haciendo cuentas, la Tierra no tenía más de 7,000 años, de acuerdo a la Biblia. Pero para los científicos, de acuerdo al estudio de los estratos terrestres, las capas que se van acumulando en la corteza terrestre, dijeron que la Tierra tenía 4,500 millones de años. ¿Ya vieron? 4,584 millones de años. Bueno, eso si lo pones en manzanas, es un mar de manzanas. Pero si te pones a vivir cada año, no tienes idea qué es eso. Recuerden, hermanos, que la teoría de la evolución es lo siguiente, va acompañada con la teoría del Big Bang, la gran explosión, que de pronto toda la energía del universo se concentró en un punto y esta implosión hizo una explosión. Y esta explosión es calor, energía, que después se fue enfriando y dio planetas y vida. Eso, de acuerdo a los científicos tiene 13,700 millones de años. 13,700 y más millones de años de la explosión del Big Bang. De que la Tierra aparece son 5,400 millones de años. De acuerdo a la Biblia, la Tierra es joven, solo 7, 8,000 años a partir de acá. 6,000 años antes de Cristo. 5,000 años antes de que la Tierra no tiene más. Bueno, los paleontólogos en el siglo XVIII y XIX empezaron a encontrar y estudiar los estratos de la Tierra. Y dice, para que este estrato se forme necesitan pasar tantos miles de millones. Y luego este estrato no, hicieron la cuenta y le salió en 4,000, 5,000 y tantos, millones de años. Entonces, el grupo cristiano de esa época se vio forzado, humillado. Se sentía humillado cuando él decía que Dios había hecho la tierra en 6 días y que la tierra, haciendo cuentas con los patriarcas y los prediluvianos, no tiene más de 7,000, 6,000 años. Entonces ellos, tratando de conciliar la ciencia con la Biblia, pusieron una brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahí está una diapositiva que me encanta esa diapositiva por el cavernícola que tiene ahí, miren.
Entonces, Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios en este versículo hace la tierra. Pero no solamente hace la tierra, hace a los hombres preadámicos. Estos hombres preadámicos no sé cómo eran, pero dicen que no tenían alma. Pero dejaron vestigios rupestres, algunas pinturas y algunos vestigios. Esa gente preadámica convivió con los dinosaurios. Tenía yo que hablar de los dinosaurios, hermano, porque hay una explicación bíblica para ellos. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso, una brecha de miles de millones de años. O sea, algo destruyó Génesis 1:1 a estos, algo los destruyó. Y bíblicamente, tratando de explicar, fue la caída de Satanás en la tierra, la que produjo la destrucción de los preadámicos y los dinosaurios. ¿De acuerdo? Génesis es la teoría de la brecha. Este es Génesis 1:1. Miren la tierra cómo está, no se ve bonita como la tenemos ahora. Y hay unos hombres medio raros acá, unos dinosaurios, cae exactamente Génesis 1:1. Luego viene la brecha, que es algo pasó en la tierra. Bíblicamente, pues fue Satanás en su caída, porque Satanás se revela en el cielo, dicen, y tiene su caída acá, y se muere todo lo anterior. Y entonces Dios crea o recrea. Y esto lo sostienen cristianos, entre ellos Armando Alducin y otros. Y entonces Génesis 1:2 dice que Dios recrea la tierra, la vuelve a crear en Génesis 2:2. Y ya queda como la tenemos aquí, bien bonita. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, esta es la manera en que Dios encuentra la tierra después de que Satanás o un meteorito cae y mueren todos esos seres preadámicos. Dios encuentra la tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Y un argumento de ellos es que Dios no puede crear las tinieblas. Claro, Dios puede crear lo que Él quiera. Y Él es luz, y la ausencia de luz son las tinieblas. Entonces dice que, de acuerdo a la teoría de la brecha, Dios comienza a recrear, o segunda recreación, y es ahí donde crea a Adán y Eva. Estos hermanos se han visto orillados también por esa postura que están tomando de la brecha, en decir que los primeros 11 capítulos de Génesis tienen cierto grado de alegoría y simbolismo. Porque eso que una serpiente esté parada y hable no es muy científico, no es muy correcto, o sea, ofende mi lógica. Y todo lo que está en los primeros 11 capítulos de Génesis está lleno de alegoría. Ellos empiezan a tomar literalmente Génesis a partir del 12, donde aparece Abraham. Pero los 11 capítulos anteriores hay mucho simbolismo que habrá que ver. Nosotros defendemos los 11 capítulos de Génesis como algo histórico y literal, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y que si la serpiente hablaba, punto. Y si Dios quiere y crea un pez en especial para que se traiga a un Jonás, también lo creo. Porque si empiezo a dudar de algunos capítulos de la Biblia, terminaré dudando del resto de la Biblia. Génesis 1 y Génesis
2. Bueno, entonces Dios encuentra la tierra hecha un caos. Ya la había creado en Génesis 1:1 y la encuentra hecha un caos por culpa de Satanás, que cayó ahí y se acabaron los preadámicos. Y bueno, bíblicamente podemos contradecir esto. Los preadámicos murieron, los dinosaurios murieron. Acaban de encontrar el pellejo de un dinosaurio, quiere decir la piel, y se dan cuenta que los dinosaurios parecían cáncer. Y así es la ciencia, la mala ciencia. ¿Cómo puede haber muerte antes de Adán? Si la muerte entró por el pecado de un hombre, y este hombre es Adán. Romanos 5:12. O sea, ¿quién pecó antes de Adán para que se derramara sangre de dinosaurios y de hombres preadánicos? Cuando la Biblia dice que solamente la muerte entró por el pecado y el pecado de un hombre. ¿Quién es este? Pero son alegorías, son símbolos, no, literal e histórico. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es este? No los preadánicos. Adán, y por el pecado la muerte, por su pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo pues es que se mueren los supuestos dinosaurios y los preadámicos si no había pecado? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra? Dentro de esta teoría de la brecha hay dos vertientes. Una es que dice que cada día de los 6 días que Dios creó los cielos y la tierra, cada día es una era de miles y miles de años. O sea, cada día es una era de miles. Eso podría explicar los estratos que tiene la corteza terrestre, y así ya coincidimos con la ciencia. ¿De acuerdo? Otra es dentro de la teoría de la brecha, es que entre día y día hubo espacios de miles de millones de años. Solo así se explica la edad vieja de esta tierra, cuando nosotros creemos que esta tierra no es vieja, que Dios la creó madura. Dios la creó con todos sus estratos terrestres. Dios no creó semillas de árboles, Dios creó árboles maduros, porque cuando mete al hombre al Edén en el 6.º día, Adán ya comía melones, sandías y papayas y hasta una manzana. ¿Por qué? Porque había árboles maduros. No mete el huevo de la gallina, mete una gallina ya madura y la gallina da huevitos. Y todos estos animales fueron creados en su estado maduro. Asimismo, la tierra con todos sus estratos terrestres. Punto. Hermanos, creo que da más gloria a Dios creer que Él creó la tierra en 6 días de 24 horas, que tratar de forzar la Biblia a la ciencia, para que Dios y la Biblia no quede como una historia de fábulas. No. Si la Biblia dice que en 6 días de 24 horas Dios la creó, claro que la creó. Y Él pudo haberla creado en un instante, pero Él decidió hacerlo así para marcarnos un punto. Él puede hacerlo, por eso es Dios. Éxodo 20:11, para que vean que sí son de 24 horas los días. Éxodo 20:11 dice así. Esto lo ratifica con Moisés. Le ratifica a Moisés que fueron días de 24 horas y no eras, para que cuaje con los estratos terrestres. O sea, Génesis no es un libro es un manual de paleontología para que la gente quede satisfecha. Simplemente Génesis es un libro que te dice literalmente lo que Dios hizo en 6 días. Y punto. Y puede, porque es Dios,
Entonces, ¿por qué la Tierra tiene esos estratos y de acuerdo a los científicos cada estrato lleva tantos miles, millones de años? Bueno, Dios la creó madura y punto. Dios puede. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que están en ellos, en el cielo y en la tierra. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo las eras, de años, bendijo el día de reposo y lo santificó. Está hablando de un día de 24 horas. No pueden ser eras, millones de años, o que entre día y día haya un espacio, le llaman el vacío, entre día y día de millones de años, para que cuaje con la edad de la tierra. La tierra no es vieja. La tierra no tiene más de 8,000 años, de acuerdo a la Biblia. Y haciendo pues cuenta, esa cuenta le hicieron en el siglo XVII, un monje calculó la edad de todos los que han existido, y bueno, 8,000 años. En los primeros 3 días tenemos otra diapositiva. En los 3 días crea el espacio. Mire, en los primeros 3 días, yo dije, ¿cómo lo hago para que se memorice? Porque yo también me confundía. Hermano, en los primeros 3 días, miren, el primer día crea el día y la noche. Ya, no le busque más. En el primer día crea el día y la noche. En el segundo día crea mar y cielos. Punto. En el tercer día crea la tierra con vegetación. Repito, primer día, día y noche. Y eso que no había sol todavía. Pero es de la luz. Dios es luz. Creó el día, pero ¿cómo va a crear el día si todavía no crea las lumbreras? Dios es Dios, hombre. Primer día, día y noche. Segundo día, mar y cielos. Tercer día, tierra o terrestre con vegetación. ¿De acuerdo? Y los otros 3 días lo que hace es rellenar lo que creó en los primeros 3 días. Bueno, el día y la noche son rellenados con sol, luna y estrellas. ¿De acuerdo? El cuarto día rellena lo que hizo el primer día. El quinto día rellena lo que hizo el segundo día y le mete criaturas marinas y aves. Y el sexto día rellena la tierra y la vegetación con criaturas terrestres y crea al hombre. Y el séptimo día descansa. O sea, lo que creó los primeros 3 días lo rellena los segundos 3 días. Y así puede ser más fácil que se quede. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día y bendijo ese día de reposo. ¿De acuerdo? En 6 días. Hermanos, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, intervienen en la creación. Así también como en la redención del hombre interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que predestina para salvación. El Hijo es el que salva en la cruz y el Espíritu Santo es el que te convence de la obra de la cruz. Igualmente, así como en la redención, también en la creación estuvo la Trinidad. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, para nosotros, ¿quiénes? Los creyentes, para nosotros, no para la ciencia. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, el Padre crea a través del Hijo todas las cosas. ¿Están de acuerdo ahí? Colosenses 1:16. La Trinidad junta en la creación. La Trinidad en la creación. Porque en Él, en Cristo, hermano, yo no sé por qué a algunos Dios nos dio esa gracia de entender y creer esto. Habiendo gente tan inteligente afuera, hermana, que no lo entiende. O si lo entiende, no lo cree. Y Dios le agradó que nosotros no solamente entendiéramos, sino lo creamos. Es maravilloso. Es maravilloso porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, creación. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, todo. Todo por medio de Él y para Él. La Trinidad en la creación, la Trinidad en la redención del hombre, trabajando en conjunto. No los puedes separar, sí distinguir de acuerdo a su función, pero no separar. Eso lo vimos en la Trinidad. ¿Y cómo lo creó Dios todo? Salmo 33:6. El que quiera a fuerza darle la razón a la ciencia no va a poder explicar esto. Que Salmo 33:6, ¿no? ¿Cómo creó Dios todo? Por la palabra. Sea la luz, y la luz fue. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Un no creyente jamás va a aceptar esto. Puede aceptarte a un Cristo de la superación personal, puede aceptarte un Cristo de la autoestima, puede aceptarte un Cristo del éxito económico, pero nunca te va a aceptar que todo esto fue hecho por la palabra de Jehová. Maravilloso. La creación, todo lo que existe, hermano, fue hecho en 6 días. No hace mucho. No hace mucho. Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Cristo. ¿De acuerdo? Dios dice: mía es toda bestia del campo, todo. Él conoce los nombres de cada cordero del campo. Salmos. Él conoce tu nombre, conoce al impío, conoce a todos. Ahora sí, vayamos a la confesión de fe, entremos. Ahora vamos a empezar la clase. Lección 3, creación y providencia. Capítulo 4 de la creación. El Génesis, Bereshit, origen. En él, dice la confesión de fe en el punto 1, en el principio agradó a la Trinidad. ¿Cuál principio, hermanos? El principio cuando todas las cosas fueron creadas, el tiempo, la materia, las leyes que rigen este mundo, la gravedad, todo eso fue creado. El DNA biológico fue creado en el principio. ¿Qué había antes de este principio? Dígamelo usted. ¿Error? ¿Qué había antes de este principio? Estaba Dios, estaba la Trinidad, que es preexistente, que para Él no hay tiempo. Él crea el tiempo para nosotros. En el principio, cuando Él crea los cielos y la tierra, pero Él es antes. Él es yo soy antes del principio.
Hermano, si esa pregunta o esa respuesta se me hubiera dado de niño, tal vez no hubiera yo sufrido tanto. Porque yo cuando a los 8 años me di cuenta que la gente no tenía respuesta a esto, me cerré y dije, no hay respuesta a esto es un caos. Yo no sé por qué me preguntaba esas cosas cuando los niños andaban jugando y corriendo. Y yo le decía, pero ¿de dónde venimos? ¿Cuándo empezó este ladrillo? No, pues lo hizo el ladrillero, pero al ladrillero, ¿quién lo hizo? Pues su papá. ¿Y quién es su papá? Y bueno, ahí mi hermana luchando por darme algunas respuestas, pero no había respuestas. Y aquí está el bendito principio. Aquí empezó todo. Dios lo hizo con su palabra. Aquí es el comienzo de todo lo que ves. En el principio le agradó, quiso. No tuvo de necesidad, es que Dios se sentía solo antes de que el hombre existiera. Por eso nos ama tanto, porque somos una chulada. Dios está enamorado de mí, no sabe qué hacer. Dios no necesita nada, la aceidad de Dios. Dios es preexistente. Pero a Él le agradó, no porque se sintiera solo. En el principio agradó, así quiso, por su propia voluntad, a la Trinidad. Pero ¿para qué es todo este relajo, esta creación, esta materia, estos animales, es todo lo que vivimos? Para su gloria. Hermano, tú que ya entendiste que eres hijo de Dios, no debes vivir para tu gloria, sino para la gloria de Cristo. Porque si eres un verdadero creyente, querrás buscar la gloria de Cristo, no tu propia gloria, porque todo lo que existe es para su gloria, aunque muchos no lo saben. Muchos seres humanos no saben que aquí están, que aún el impío fue creado para el día del fin, para la gloria de Dios. Las aves, los chupamirtos, los colibríes ni siquiera saben que con eso alaban a Dios, pero lo hacen porque está en su DNA que Dios hizo en la primera semana. Todo para la gloria de Dios. Para la manifestación de gloria de su poder. ¿Sí puede hacerlo en 6 días? Hermano, miren, es que ya se dieron cuenta que en el cuarto día no solo crea el sol y la luna. ¿Qué crea en el cuarto día con su palabra? Millones, digamos no, billones de estrellas, de soles. Creó toda la Vía Láctea, todo lo que se conoce como estrella. En un solo día de 24 horas y con su boca. Él lo hizo todo. Día 4. Hay soles tan infinitamente más grandes que nuestro sol. Todo eso lo creó Él en un solo día. Para su poder, sabiduría y bondad eternos. Punto 2. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sea visibles o invisibles. Dios creó también los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todo ser espiritual fue creado por Dios. Dios creó un ángel bueno y en ausencia de bondad se convierte en malo, Satanás. Pero finalmente Satanás no crea nada, pervierte todo. Dios crea. Ahora, ¿de dónde saca Dios las cosas? Esto es extraño, hermano. ¿De dónde saca la materia? Si antes del principio solo existía Él. ¿Están de acuerdo ahí, no? Y cuando solo existía Él, Él no es materia, Él es espíritu. Entonces, la materia no existía. ¿Me dejo entender? Solo existía Él y Él es espíritu. Y no existía nada de materia cósmica, ni ADN, ni nada.
y de pronto Él crea todo lo que ves. ¿De dónde lo saco? Pero hay un término para eso. Ex nihilo, de la nada. Creó la materia, creó los ángeles, creó todo. De ex nihilo, de la nada. Eso nos cuesta trabajo, hermanos, entender esto, que de la nada, porque como dice la ciencia, ex nihilo da ex nihilo. De la nada sale nada. ¿Cómo entendemos esto? Que vengamos de la nada y por un soplo de Dios y por una palabra de Dios, y todavía nos ponemos violentos con Dios. En el principio agradó a Dios Padre, muy bien, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay. Salmo 10, 50, 10 dice: mía es toda bestia del campo, ya sean visibles o invisibles. Y en el lapso de 6 eras o 6 días con espacio de eras, no. 6 días de 24 horas, lo dice Éxodo 20:11 que ya vimos. Y él vio que todas eran buenas, Génesis 1:31. Y vio que todo lo que él había hecho era bueno, perfecto, incluyendo al hombre, la creación del hombre. Era bueno y perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? La materia desordenada es un tema que ellos argumentan mucho. Que alguien le desordenó la materia a Dios de Génesis 1:1. Dios creó la materia, un mundo, llega Satanás y se lo desordena y se lo hace tinieblas. Y en Génesis 1:2 tiene que volverlo a crear. Bueno, punto 2. Ahí vamos, hermanos. Sé que hace calor, pero ahí vamos. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, en el día sexto creó al hombre, varón y hembra, con almas inteligentes, racionales e inmortales. Vamos por partes. Creó al hombre y a la mujer con almas racionales. Está hablando en este momento especialmente de Adán y Eva. No está hablando de los caídos como nosotros. Está hablando de Adán y Eva. Eran inteligentes, tenían voluntad propia y eran inmortales. Usted sabe que Adán no está muerto. Adán está vivo. Su alma está viva. Su cuerpo está aquí. Almas racionales e inmortales. Inmortales, tenemos que aclararlo aquí. Hay una teoría que se llama la del aniquilacionismo. Aniquilar. Esta doctrina dice que uno cuando muere, cuando un no creyente muere, su alma es aniquilada, destruida, deja de ser. ¿De acuerdo? Queda aniquilada. Y la Biblia dice que no, porque toda alma creada en este mundo es eterna. Claro, que puede pasar la eternidad con Dios o fuera de Él, en el infierno o condición de infierno, como le guste. Pero no hay el aniquilacionismo. Bueno, me voy a portar mal y finalmente Dios me mata y ahí ya termina todo. Entro a un cuarto oscuro y no siento nada. Mentira. Toda alma que ha sido creada es inmortal, para castigo o para presencia
de Dios. Es lo que el cristianismo dice, que el alma continúa después de la muerte. Hay un tema que es la preexistencia del alma, que es una influencia griega. ¿Qué decían los griegos? Que el alma antes de llegar a la tierra existía anteriormente, en otra forma, en otro ser. Llegaba acá, ¿sí? Y seguía existiendo, algo así como reencarnar. Pero antes de que usted estuviera acá, su alma ya estaba en otro lugar. La Biblia no apoya eso. Fuimos creados en ese momento. Y en ese momento Dios nos amó y nos predestinó. ¿De acuerdo? Entonces no creemos en la preexistencia del alma, que tiene contexto budista, griego, y no creemos en el aniquilacionismo, que el alma una vez que muere, pues estaría bueno, hermano, porque los políticos se salvan muriéndose. Se la llevan chévere, ya está y todo eso se traduce también cuando vas a un sepelio, ¿no? Ya está descansando, te dicen, ¿no? Pero no sabes de qué o de quién. Ya está descansando. ¿Cómo? Esta gente cree en el aniquilacionismo, que es ya dejó de sufrir. La Biblia dice que si no ha conocido a Cristo, va a empezar a sufrir. Claro, no lo vas a decir tú ahí en el sepelio, ¿verdad? Porque también sería una falta de... Pero el que no ha conocido a Cristo no va a ser aniquilado. Su alma va a existir en dolor. Eso es lo que la Biblia dice. También sigamos avanzando. Entremos a otra parte que se llama ¿cómo estamos conformados? ¿Tricótomamente o dicótomamente? Tricótomamente, los que son tricótomos son cristianos que dicen que estamos formados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Los que somos dicótomos, creemos que la Biblia dice esto, cuerpo y alma, que a veces se intercambia por el término espíritu, pero no son cosas diferentes. Explico. Hay versículos que hablan de cuerpo, alma y espíritu, ¿de acuerdo? Hay varios versículos que aparecen o aparentan apoyar la tricotomía. Por ejemplo, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el cuerpo, alma y espíritu. Ahí están las tres partes. Pablo no está tratando de darte una disección ontológica de que el ser humano está formado de tres partes. Lo que Pablo está diciendo es de que la palabra es tan tremenda que te diseca lo más profundo de tu ser. O sea, cuando tú quieres enfatizar algo, le pones varios términos. Por ejemplo, hijo mío, yo quiero que me quieras con todo tu corazón, con todos tus ojitos, con todos tus brazos, con todas tus piernas, con todo me quieras, hijo mío. Pero no le estás diciendo que él es ojitos, pies, brazos, labios. ¿Sí me dejo entender? No estás tratando de dar una disección de quién es él, sino simplemente, quiéreme con todo, hijo mío. Lo mismo está haciendo Pablo con la espada de dos filos. No está haciendo una disección ontológica del ser humano, sino simplemente que la palabra es tan tremenda que te parte todo. ¿De acuerdo? Amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. No está Dios dividiendo a la gente en cuatro: mente, espíritu, alma, cuerpo. No, dice con todo, dijéramos en México, con todo, hermano. Ama a Dios con todo. Eso está diciendo. Y además el término alma y espíritu se intercambia frecuentemente en la Biblia. Cuando dice María recibe la anunciación que va a ser madre de Jesús, dice, y mi alma se regocija. Pero María, te falta el espíritu. No. Y luego a veces y entregó el espíritu. Jesús entregó el espíritu, pero no entregó el alma. No. Son términos intercambiables y que además se usan uno sumando para dar potencia a lo que se está diciendo. Pero no quiere decir que estemos formados por tres partes. ¿De dónde nace esto? Nuevamente los griegos, hermano. Los griegos. Los griegos decían que el cuerpo es sucio,
y el cuerpo se va a perder en la tierra. Y usted puede hacer con el cuerpo lo que quiera, siempre y cuando el espíritu no se contamine. El espíritu es algo tan limpio que no puede estar en contacto con el pecado, ¿de acuerdo? Y como el cuerpo es pecado, tiene que haber algo intermedio para que puedan entrelazarse, pero no el espíritu directamente con el cuerpo, sino algo como que un puente. Y ese puente es el alma, donde están las emociones. No sé si se entendió. El espíritu es tan limpio que no quiere estar en este cuerpo que un día se va a perder. Entonces hay una parte que ni es espíritu ni es cuerpo, pero es el alma, donde están las emociones. Y bueno, tú adoras a Dios con el espíritu, no con el alma. ¿Han oído eso? Usted adora a Dios con su espíritu, no con el alma, porque en el alma están las emociones. Somos dicotómicos, alma y espíritu a veces se intercambian. No sé si haya quedado más o menos claro. Después, si hay dudas, bueno, ahí está, mire, dicotómico, constitución del cuerpo. Esos griegos fueron terribles, muy inteligentes, pero no conocían a Dios. Seguimos, hermanos. Bueno, ¿sabe qué me faltó, hermanos? Dios creó en 6 días, ¿no? Todo. Luego viene la teoría de la brecha. Y me faltó la peor, el evolucionismo, que no es cristiana, ¿no? El evolucionismo dice que, bueno, el Big Bang hace 13,000 millones de años, explotó, la Tierra se formó hace 4,500,000 millones de años, y después de ahí, pues hubo un ser unicelular que salió del mar, y de ahí vienen todos. Unos hicieron jirafas, otros hicieron changos, otros hicieron perros, otros hicieron caballos, pero hay changos que se pusieron más changos, hermano, y evolucionaron a hombre. Se pusieron más listos. Y los changos tontos se quedaron changos. Y así es la teoría de Darwin, ¿no? Que es además ignominiosa, vergonzosa. Pero bueno, en 6 días. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, almas racionales e inmortales, haciéndolos, hasta hablando de Adán y Eva, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Miren para qué fueron creados: para vivir con Dios en el huerto. Dice que el Señor se paseaba en el huerto, y ahí estaba Adán y Eva, siendo hechos a imagen de Dios. Aquí nos vamos a tardar un poquito, hermano. ¿Se aguanta o no aguanta? Así dicen, y ellos están durmiendo. Imagen de Dios. ¿Qué es ser nosotros imagen de Dios? Porque una jirafa, un perro y un león, la Biblia no dice que sean imagen de Dios, son criaturas. Pero este anime, este ser, dicen que somos imagen y semejanza de Dios. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? Algunos dicen por la forma en que nos relacionamos unos a otros. Se da cuenta que el ser humano es gregario, vive en sociedades, se pelea, se mata, se quiere, pero el perro no hace eso. Los animales no hacen eso, ¿de acuerdo? Entonces, algunos dicen que somos imagen y semejanza, primeramente porque la forma en que nos relacionamos unos con otros, otros por el señorío, tenemos señorío sobre los animales y sobre la tierra, y en eso somos imagen y semejanza a Dios. En parte sí, pero no es todo. En parte sí, pero no es todo. ¿En qué? Otros dicen que nos parecemos a Dios porque Dios también tiene cuerpo, ojos, pies, y es un viejito, ¿no? Canoso, que está cansado en una silla. Dicen que ese es Dios. Pero ¿en qué nos parecemos a Dios? Hermano, somos los únicos seres que podemos reflejar los atributos comunicables de Dios: amor, la forma en que nos amamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que creamos música. De alguna u otra forma tenemos semejanza a Dios, fíjese, de alguna, no sé.
otra forma, somos semejantes a Él. Pero esa semejanza a Dios en nosotros está pervertida por la caída en el huerto. Quienes sí tenían la imagen y semejanza a Dios, tenían voluntad para decidir entre el bien y el mal, eran Adán y Eva. Ellos tenían un verdadero libre albedrío. Nosotros, hermanos, que tenemos la naturaleza caída, en ocasiones podemos reflejar algunas cosas a imagen y semejanza de Dios. Pero todo lo que usted ve en un hermano, en un ser humano, no deja de ser una imagen pervertida de Dios afectada. No deja de ser afectada. Entonces, hermano, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Quiere ver usted la imagen y semejanza de Dios en un hombre? Vea a Cristo. Perfecto. Perfecto, hermano. Con un amor sobrenatural, muriendo en la cruz por pecadores. Él es la imagen en un sentido, si se me permite decirlo así, es la imagen de Dios. Nosotros tenemos algo parecido a Dios, pero no somos imagen de Dios. O si lo somos, está pervertida. ¿Cuándo se restaura esta imagen de Dios? Cuando usted es cristiano, Dios le permite ser cristiano, entonces la imagen de Dios se empieza a restaurar en usted, en un proceso. La imagen de Dios, el Espíritu Santo que habita en usted, eso hace que usted comience a ser imagen y semejanza de Dios. Y hay gente que dice, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios sabe tener piernas, cuerpo, ojos. En alguna forma, fíjese bien, en alguna forma somos semejantes a Dios. Nuestras relaciones, hermano, como somos seres caídos, ¿cómo son nuestras relaciones humanas? Amor y odio, pasión, deseo, tristeza, arrepentimiento, volver a errar. Esas son, porque somos una imagen desvirtuada de Dios. Pero cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, nuestra imagen, nuestra relación con Dios y con los demás seres humanos comienza a restaurarse. ¿Se entiende esto, hermano? En alguna cosa, nosotros los posadánicos somos semejantes a Dios. A veces reflejamos cosas hermosas, ¿no? Hay seres humanos que reflejan un acto piadoso, pero síguelos viendo. No toda su vida son piadosos. Al rato está bravo, el mismo piadoso, ¿verdad? Porque somos seres afectados por el pecado. Y cuando ya tenemos la nueva naturaleza, sufrimos cuando pecamos, porque estamos lastimando la imagen que Dios está restaurando. Ahora, todo ser humano fue creado con la ley escrita ¿en dónde? Antes de que la ley de Moisés llegara, ya había pecado. La ley nada más estadifica el pecado, pero antes que llegara Moisés su ley, ya había pecado. Así que todos los que sin ley pecado, sin ley morirán. Hermano, cuando Dios juzga al hombre, lo juzga en contraluz de su caída. Todos pecaron. No hay buenos ni malos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero los aztecas o los tlaxcaltecas o los indios bolivianos, todos estos que no conocieron a Cristo, ¿qué? ¿Dios los va a perdonar? No, hermano. Ellos tenían escrita la ley en su corazón. Pero es que había unos más malos que otros. Había unos aztecas que sacrificaban a doncellas y otros no. ¿Se van a salvar esos otros? No. Porque aunque ellos no sacrificaban y no eran tan malos como los otros, aún así eran malos. No sé si me dejé entender. Todos son malos. Y es solo a través del Evangelio de Cristo que la gente se salva. ¿Será injusto Dios? No. O sea, quiero decir con esto que
que un indígena precolombino no puede ser lo suficiente bueno para salvarse por obras. No puede. Aunque no sea tan malo como el otro. Y el estándar es Cristo para salvarse. ¿De acuerdo? Ahí está. Pues aquí ya estamos en el tema. Fueron creados, está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Estamos de acuerdo que está hablando de Adán y Eva, no de nosotros. Siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Teniendo la ley escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. O sea, que Adán y Eva tenían un libre albedrío, de veras, sano, sin pecado, y podían cumplirla y podían no cumplirla, y desobedecieron. Ahora, nosotros, hermanos, somos posteriores a Adán. Nosotros no podemos dejar de pecar. No podemos dejar de pecar. Está en nosotros. Hemos puesto el ejemplo de un tigre y una paloma. Pones al frente de ellos 20 kilos de carne sanguinolenta y 20 kilos de alpiste. Y le dices al tigre, tienes que comer alpiste. Y a la paloma le dices, tienes que comer carne. Ellos te dicen sí, lo sueltas y cada quien va a comer de acuerdo a su naturaleza. Ese es su libre albedrío. Su libre albedrío está condicionado a su naturaleza. Igual nosotros, nuestro libre albedrío quedó afectado y siempre vamos a escoger mal, a menos que un acto superior, divino, gracia de Dios te convierta en un hijo de Dios y entonces comienzas a pelear y a luchar contra tu naturaleza. ¿Se entendió? Si te dejan decidir siempre a ti, te vas a perder. La gracia irresistible del Dios que hace que aún tu voluntad, hermano, Él la cambie, que quieras hacer lo bueno. Bueno, dice, y el poder para cumplirla, él, Adán y Eva sí tenía el poder para cumplirla, usted no, a menos que Cristo nazca en usted. Y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, podía cambiar. Y ustedes vieron lo que pasó en Génesis 3. ¿De acuerdo, hermanos? Último punto. Además de la ley escrita en sus corazones, Adán y Eva recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Podían tomar de todo. Podían decidir bien o mal. No estaban afectados por el pecado como nosotros. Y decidieron mal. Y por eso estamos aquí predicando. Y por eso Cristo tuvo que venir a la cruz a salvarnos. Recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y mientras lo guardaron, hermano, ya vio esa palabra, fueron felices. ¿Quién no anhela ser feliz en esta vida? Ya tenemos un anticipo de felicidad, saber que conocemos a Cristo, pero sufrimos, a cada rato sufrimos y hacemos sufrir. Pero va a llegar el día en que ya seremos felices. Ya no engañaremos ni nos engañarán. Y fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. En esa época adánica, pues los animales salvajes no atacaban a Adán y Eva. Después de la caída, sí. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Estamos terminando, hermanos. Hemos visto temas profundos que he tratado de resumir en puntos sencillos, pero no creemos en la teoría de la brecha que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 han pasado millones de años y que
Dios tuvo que recrear una nueva tierra porque Satanás con su caída mató a los cavernícolas y mató a los dinosaurios. Y que tuvo que empezar de nuevo. No creemos eso. Creemos también que la tierra no tiene 4.523.000 millones de años con 8 horas y 3 segundos. No creemos eso. La tierra es joven. Dios la creó madura. Dios puede crear todo maduro. Puede crear el coco o la semilla del coco. Puede crear la gallina, el huevo. Pero lo crea maduro, crea la gallina para que dé huevos. Dios puede todo. Puede hacerlo en 6 días de 24 horas. Y descansó el séptimo día. Esto es lo que dice nuestra confesión de fe de Londres, capítulo 4 de la creación. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias. Creemos en la literalidad y la historicidad de los 11 primeros capítulos de Génesis. Creemos que así, histórica y literalmente, fueron hechos. En 6 días de 24 horas creaste una tierra madura, con Adán y Eva adultos, animales adultos y toda la creación. Nuestra imagen, a semejanza tuya, fue afectada terriblemente en el huerto. Pero miles de años después, Cristo vino en la cruz y restauró la imagen en todo aquel que ha creído en Cristo y vive para Cristo. Esa imagen se va restaurando poco a poco, hasta que llegue el día de la glorificación en que seremos semejantes a ti. Todo lo hiciste perfecto, Señor. Todo lo hiciste perfecto. Qué bueno que tu libro empieza así en el principio, porque mucho tiempo buscamos dónde empezó todo, cuándo, cómo y qué tiempo duró para crear todo lo que veo. Y tu respuesta estaba ahí con letras de oro, sencilla. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si así lo dices, así lo creo, mi amado Señor. Ahí estaba la Trinidad creando todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por haberlo creado todo tan bonito, Señor. Y que sabemos que será más hermoso cuando usted venga. No creemos en la aniquilación del alma. Creemos que un alma que ha sido creada está destinada a sufrir o a gozar en tu presencia. Señor, cuando vemos un niño nacer en brazos de su madre, no te pedimos el éxito económico de él. No te pedimos que sea un científico, solo que aprenda a servir en este mundo. Lo que te pedimos es que su alma sea eterna en la presencia tuya. Que ese niño no haya nacido para conocer el infierno o la condición de infierno. Cada que vemos una criatura queremos infundir en ellos la fe que solo usted puede dar. Por eso es que oramos por ellos, oramos por nuestros hijos, para que aquella alma que está aquí, que yo quise traer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por la confianza que tenemos en tu salvación. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, terminamos el capítulo 4, gracias al Señor, capítulo 4 de la creación. El próximo domingo veremos de la divina providencia, capítulo 5. Espero que todos los que nos siguen en internet y aquí tengan su confesión de fe a la mano para poderla estudiar. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas del libro de Números, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Muy bien, mis hermanos, el próximo domingo nos estaremos viendo aquí con la divina providencia. A los hermanos que nos ven por internet les damos las gracias y nos veremos hasta entonces. Que el Señor les bendiga.